Bienvenidos a Zakynthos, es una de las mejores islas de Grecia. Ahí a mi espalda está la lanzadera, el barquito que nos trajo del Costa Crucero hasta aquí, hasta Zante, que es la capital de Zakynthos. Y hoy no se pueden perder uno de los lugares más fotografiados del mundo, que es las Cuevas Azules, pero sobre todo la playa del Naufragio. Una belleza, no se lo pierdan, vengan conmigo. ¿Sabías que Zakynthos es uno de los sitios más bonitos del Mediterráneo? Miren dónde está el barco. Aquí fue hasta donde nos trajo la lanzadera. Y ahora vamos a caminar hacia el centro de la ciudad, el puerto. Estos son de los barcos piratas que se alquilan. El agua turquesa, playas con arenas blancas son uno de los rasgos característicos que la hace tan diferente. Todas las ciudades siempre existe esta opción del tren turístico, que muchas veces está entre 8 y 10 euros. O si es una gran ciudad también pueden utilizar el bus turístico, que entre 20 y 30 euros pueden ver toda la ciudad. Aquí estamos, recuérdense, en Zante. Es una ciudad no tan grande, bastante pequeña, pero la excursión será desde otra parte, muy lejos de aquí. La información del trencito es correcta, la que le dije. Ya averiguamos los precios y son 4 euros los niños y 8 euros los adultos. Por solo 8 euros pueden ver toda la ciudad. El pirata que les enseñé ahí, mire, aquí está la promoción. Ahí estamos viendo ya el primer mercado. Seguimos por aquí por la avenida marítima. Estamos en la plaza de Salomón y aquí a mi espalda la iglesia de San Nicolás. Al lado de la iglesia de San Nicolás, en esta misma plaza, está la galería de arte. Aquí tenemos la estatua de el nombre de la plaza, Salomón. Me dejen en los comentarios si alguien sabe quién es, porque yo no tengo ni idea. Seguimos por este paseo lleno de terrazas y estoy en búsqueda, que la estoy viendo ahí, esa debe ser la iglesia de San Dionisio. Es la principal iglesia de aquí, de Zakynthos o de Zante, porque en realidad la isla se llama Zakynthos, pero la capital, este pueblo se llama Zante. Recuerden este tip, no se olviden de que donde quiera te vas puedes encontrar un mercado y comprar cosas muy económicas. Cuando las terrazas vamos a hacer un poco de cotilla. Ahí vemos los espaguetis. Bueno, 21 euros. Si lo quieres con pollo, 13,50. Pero hay uno ahí que parece marisco. Y aquí podemos ver también otras cosas, platos del mar. Bueno, viene en inglés y viene en griego. De los pescados, por ejemplo, 13,50. Aquí veo otro de precios de 22 euros. Y hay de diferentes precios. Esto parece que es una terraza, un restaurante con un poquito de lujo. De los platos que andamos buscando está el gyro. Este de aquí, que son platos específicos de aquí, de esta isla. Vamos a ver si podemos degustar alguna de estas cosas. Muy bonito esta zona. Claro, estamos en el mismo centro, llena de terrazas. Y muy bonito todo decorado. Estas terrazas se encuentran en la Plaza Dimocratias. Seguimos por esta zona tan turística. Claro, yo para hacer las degustaciones de las comidas estoy buscando una taberna, algo que sea económico, no un restaurante. Aquí tenemos el Banco Alfa, parece que es un banco de aquí de Grecia, pero quiero ir a esta zona buscando la iglesia. Ahí tenemos el Hotel Diana. Mucho calor, fíjense que desde por la mañana están los ventiladores en las terrazas. Vamos a seguir mirando cositas aquí. ¿Ven? Aquí las cositas son más caras. Ya ustedes están observando los precios. Ya cada uno saca sus conclusiones, pero por ejemplo una brocheta cuesta 7 euros. Los tacos de carne 9,50. Variedades de queso 15 euros.
Y así van esta parte de los vinos. Los vinos sí, los vinos son caros en cualquier parte. Los cócteles, sí, todos los daiquirí, los pescados, hablando de 20 euros como promedio. Está un poquito disparado. Esto de aquí es el museo. Muy bonita esta plaza. Esta es la iglesia San Nicolás Metrópoli, porque la otra que está en el puerto es la iglesia San Nicolás. Hay una duplicidad. Y seguimos viendo iglesias. Esta es la iglesia católica de San Marcos. Miren el castillo que hay arriba, pero hasta allá arriba creo que no me dé tiempo. Aquí estamos en la calle principal, la zona más turística, es una calle bastante grande. Y para que se ubiquen, estamos aquí en la plaza que ahorita les enseñé. Esta calle principal llena de tienditas y terrazas también se llama Dimocratias. Vamos a hacer un recorrido por ella a ver qué nos encontramos. Me parece que el café es algo que la gente toma sí o sí. Vamos a seguir descubriendo estas maravillas griegas y dulces. Bonita la decoración, qué belleza, llena de flores. Terminando la plaza y la calle de Dimocratias, comenzamos con esta gran avenida que se llama Alexandru Roma. Para que se ubiquen, miren, si ven al fondo a 300 metros está el puerto, donde salimos en el barquito, la lanzadera. Sé que era una calle peatonal porque es la calle principal, pero veo pasando coches, así que hay que tener cuidado. Corriente, los griegos, miren el balcón con muñequitos. Es una cafetería, pero Muñequitos Lego. bien decorada. Déjame meterme por este pasadizo, porque me salta la curiosidad. Esto es como un hotel, pero quiero ver la calle que está paralela, ¿no? No debe ser turística, así que tendré que regresar para atrás, pero de todas formas, sí, es una calle muy normal. Así que seguimos por donde mismo veníamos. Bueno, para los amantes del cannabis, aquí pueden encontrarse una tiendecita. Recuerden que aquí está todo legalizado. Seguimos en búsqueda de comidas típicas en lugares económicos. Bueno, decidimos llegar aquí a este coffee shop. En realidad estamos buscando el Giro, pero por todo lo que nos han dicho, es después de las 12 del día y a las 12 casi tenemos que ir para el barco para salir para la excursión. Entonces pedimos algunas cosas que son típicas de aquí, de Grecia. Thank you. You're welcome. Vale, aquí tenemos una bebida que es como té, ¿vale? Que es griego, nos han dicho ellos que es griego, vamos a ver. Bueno, está rico. Este Sí, claro, este es como... de limón. No, sí, bueno, tiene Sí, sí. limón, tiene, no sé si es té verde, té negro. Si ustedes lo saben, déjenlo en los comentarios porque vamos un poquito perdidos con esto. Y nos hemos pedido un café expreso. Yo creo que la chica no nos ha entendido muy bien, o no sé si es que aquí lo sirven así, pero me lo han dado frío, le han puesto hielo dentro. Yo nunca en mi vida me pediría un café frío porque me suele caer mal, pero bueno. Pues es pruébalo, café va a ver griego, que es vamos algo a ver. diferente. Precisamente lo que queremos es eso, probar cosas que son totalmente diferentes, que son típicas del lugar. Mira, está dulce porque me le han puesto azúcar, le he dicho que me pongan azúcar, claro, pero aún así está bastante fuerte, muy fuerte. Está rico, pero un café potente, o sea, un sabor. Parece que tengo la bolita de café en la boca, o sea, la frutita del café ahí. Está muy rico, pero si yo me tomo todo esto, salgo de aquí como si fuera una moto, a velocidades de nave espacial. O sea que esto vamos a dejarlo aquí con calma. Le toca el turno al golosín porque es que ahí se quiere degustarlo todo. Este dulce típico griego se llama bugatsa y tiene hojaldre y adentro tiene, ¿qué es lo que tiene adentro? Una crema. Una crema. Entonces vamos a degustarlo. Y todo esto es solo una porción.
Vamos a llamarlo a mi forma. Es un pastel con crema adentro, pero está muy rico. ¿No tiene un sabor diferente la crema? Está muy crujiente, eso sí. Sobre lo calentico. A ver, déjame probar este pedacito. Voy a probar el café frío este que dice. Ah, pero la bugalza está rica y muy dulce. Y el café, como Café debe ser medicinal, porque esto es una medicina. Está fuerte, está frío. Falta un poquito de azúcar. Yo no soy de café, Giselle es más de café. Yo cuando digo café tiene que ser leche, el barraquito, tiene que tener bastante dulce. Pero se puede tomar, se puede tomar. Ay, sí. Debo decir que la bugalza me ha sorprendido, me ha gustado mucho. Incluso, miren, tiene crema, y a mí la crema no me gusta, ya se los he dicho en otros vídeos. Está muy crujiente, porque creo que lo fríen, porque tiene como un poquito de grasa, pero tiene un sabor muy rico, me ha gustado. Y otra de las cosas que voy a probar es que yo no soy mucho de infusión, pero vamos a ver este té. Ah, bueno. Refrescante. Entre el té y el café frío vas a ir nadando al crucero, no te va a hacer falta el Muy bueno, estoy cogiendo energía porque hoy por la tarde voy a ir a una de las excursiones que más he soñado en mi vida, que se llama Cuevas Azules, para nadar en mar abierto, cerca de las cuevas, desde luego. Y por otra parte, quiero ir al lugar más fotografiado, o uno de los lugares más fotografiados del mundo, la playa del Naufragio. No te lo pierdas, solo se puede entrar por barco, no es por tierra. Es decir, es una excursión bastante exquisita. Déjeme decir, el precio de ahora cuesta 99 euros por persona. Es mucho dinero, pero no podía dejar de descubrir ese paraíso y hacerme fotos y vídeos en ese maravilloso lugar, y que ustedes puedan verlo a través de nuestras redes sociales. Bueno, ya en varios vídeos te he mostrado algunos de los platos típicos de Grecia, como el dulce baklava, exquisito y súper dulce. También la moussaka, que la probamos anoche en el restaurante del crucero. Hemos probado las ensaladas griegas, por supuesto, los yogures tan internacionalmente famosos. Nos ha quedado pendiente el gyros. Si vienes a Grecia, no dejes de probarlo y coméntanos qué tal te parecen. No, dicen que después de las 12 del día es cuando abren, parece que es tipo de almuerzo, ¿no? No es para, sí, para es para hacer almorzar. Hay una cosa importante que deben saber. Los cruceros, cada vez que están en un país, o sea, en puerto, por ejemplo, en Grecia, en la cena suelen incluir platos típicos de ese país. Entonces, a lo mejor hoy por la noche nos sorprenden con un plato de gyros, porque anoche probamos la moussaka. Quién sabe si hoy nos toca el gyros. O sea que vamos a ver, a lo mejor terminamos probándolo. Y pueden ver el vídeo de ayer que grabamos, donde había una comida en un restaurante griego, uno de los mejores restaurantes de Corfú, que ahí también hay otros platos típicos de aquí de Grecia. Como la pastizada, como el queso feta. ¿Queso feta cuál es el promedio? Creo que son 13... Los griegos tienen un promedio de consumo de queso feta anual de 13 kilogramos por persona. Imagínense si comen queso. El ratoncito ahí se puso la jota. Hay que mirar el consumo de queso de los canarios, a ver quién gana a quién, porque yo creo que los canarios también comemos mucho queso. Bueno, no sé los canarios, el consumo mío promedio de queso debe estar en 52, 53 kilos al año. Bueno, pues nada, algo más que aprendieron hoy. Si se preguntan cuánto hemos pagado por este desayuno, porque todavía no es brunch, o sí, yo creo que sí que puede ser un poco brunch porque son las 11 de la mañana. Pues miren, hemos pagado 9 euritos. ¿Vale la pena? Sí, estaba muy rico. El dulcecito crujientito, dulcito. El café también, aunque me hubiese gustado más caliente, pero también con este calor que hace,
se agradece que todo sea fresquito y con hielito. ¿Dónde queda? En la calle principal a Sí, 50 justo, metros, 100 metros y se llama así, Deja Break, Coffee and Brunch. Sí, es un coffee shop. Aquí tienen muchos otros postres que degustar. Se pueden sentar con su musiquita. Bueno, hacer un descanso para continuar descubriendo la ciudad. ¿Usted se encontró el helado? Quiero un heladito. Dale. Como Giselle caminando por la calle más turística de aquí de Santi, disfrutando de un paseo que por suerte no hay tanto calor. Sí, por suerte hace calor, pero no demasiado. Decir que aunque esta es la zona más turística y, o sea, para shopping, para hacer compras, comparado con Corfú, es verdad que esto es más grande, pero yo creo que hay menos sitios y me sucede lo que en Canarias, que veo los productos muy repetitivos. Es que en Corfú todo era totalmente diferente, pero bueno, es lo que tenemos y nos va gustando, pero no como Corfú, la verdad, por el momento. Giselle se ha enamorado de un sí. sombrero muy bonito para la playa. Tienen todas las variantes de sombreros que hay aquí, de playa. Bueno, en realidad está entre 15 y 25 euros. Y se cogió el de 15 porque así nos sirve para las playas de allá de Canarias. Al final te diste el gustazo, ¿no? Ya me voy sintiendo más playera para lo que viene. Vamos. Por cualquier callecita hay terrazas. Miren ese modelo. Dama nueva. Esto es nuevo de paquete, esa dama. Esta iglesia pequeña aquí en la calle peatonal más grande de aquí de Santé se llama Iglesia Analitsi. Déjame en los comentarios qué sombrero te gusta más, el que me acabo de comprar o este de aquí arriba. A mí personalmente me gusta mucho este, además mira, me tapa el sol todo el rostro, así que me pondré más vieja, pero más lentamente. Aquí estamos en la calle peatonal. ¡Ay! Me picó una abeja. ¡Ah, claro! Es que estamos al lado de un panal de abejas. Miren, para todos los gustos, una juguetería Lego. Miren. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Me trae recuerdo de mi infancia. Bueno, mi infancia, de cuando estaban los dinosaurios vivos. En este detalle, siempre son dos calles paralelas a la avenida marítima. Esta calle está muy céntrica, pero no se la pueden perder, porque hay de todo un poco. Siguen muchas terrazas. Qué bonito, qué bonito. Me ha encantado este paseo. Dice que Corfú le gustó más, el casco histórico bonito, pero a mí me gusta más esta zona de aquí. Y aquí parece que ya se acabó la calle peatonal, pero la fiesta sigue. Porque seguiré por aquí, que se ve que es una calle muy colorida y llena de tiendas y restaurantes. Me parece que los dulces es la especialidad de esta cafetería. Qué bonito, todo muy bien decorado. En esta cafetería también pueden degustar ricos dulces, pie. Y ahí ya tienen nuestra tarjeta. Y miren todo lo que pueden encontrar. Qué bien. Vamos a degustar en esta cafetería. Sí, las chicas atentamente nos han regalado, miren, qué buenas. Nos han regalado. Saludos a España. ¡Hola España! ¡Hola España! Nos han, ¿El nombre de esa cuál es? Sí. His name is Painter Lee. Painter Lee. Va, this is pizza. This is pizza. Pizza de toda la vida. Vale, Painter Lee es como si fuera una pizza. Miren el tamaño de las porciones, increíble. Vamos a probar esta primero. Muy rica. Aquí también tenemos más dulcecito, todo a base de pan, muy delicioso. Las porciones súper grandes, increíble. Esto sin dudas es para matar el hambre. ¿Qué les podemos decir? ¿Voy a probar la pizza o quieres probarla tú? No, pruébala, ¿La pruébala. pruebo? Vamos allá. Aquí. Vamos. La pizza, miren, bastante queso. Me encanta Con tanta la pizza vas a engordar. Ah, sin duda. Mira, bastante queso, también tiene A como ver. si fuera jamón. Vamos a ver qué tal. Wow y wow. Esto es lo que yo le llamo una pizza, señores.
Perdonen los italianos que nos están viendo, la pizza con mucho queso. ¡Qué rico, por favor! Mira, mira, mira. La pizza, esto, señores, es una pizza llena de queso. Miren, ya la he probado. Tiene bastante puré de tomate, realmente exquisitos. Si quieren venir a comer pizza o también productos locales, sin duda, esta es una buena opción. Tienen una terracita para sentarse a degustar. Y bueno, pues, ¿qué les podemos decir? Lléguense hasta aquí para que se deleiten. Ahora, hablando con las chicas que nos dieron en la cafetería las pizzas para degustar, grabamos todo ese momento muy bonito, le dimos nuestra tarjeta de YouTube y le dije un chiste en inglés, creo que lo entendieron. Le dije, two beautiful of the world, one excursion Navajo Beach, que es la playa de los naufragios, que es donde vamos a ir por la tarde. Y después le dije, and my wife, es decir, que las dos cosas más maravillosas del mundo es la playa de ellos de aquí, que es uno de los lugares más fotografiados del mundo, y mi esposa. Ahí me anoté unos cuantos puntos, ¿eh? Recuerden que la comida ahora nos la regalaron, o nos vieron de que tenemos un canal de YouTube, pero siempre buscamos un mercado, y ahora Giselle entra al mercado para degustar estas ricas pizzas y dulce y a la misma vez tomar un líquido que siempre nos va a salir mucho más económico. Chocolates, bueno, es Europa. Al final hay lo mismo que encontramos en Canarias. Aquí pueden encontrar la parte de los embutidos, de todo un poco. Las carnes, y pueden ver los precios de las carnes. Aquí la parte de las papas, refrescos. Y aquí Giselle ahora va a pagar la Coca-Cola. ¿Cuánto costó? 1.07. 1.07. Aquí se puede comprar cosas muy económicas. Hay de todo. Nos da mucha gracia porque yo creo que nos ven cara de que somos glotones, de que nos gusta la comida, porque nos van, sí señor hater que dice que comemos gratis, lo siento, es que nos van regalando la comida hasta en Grecia. Ah, lo siento, no nos dejan pagar. ¿Pero es culpa mía? No, es culpa de la amabilidad de las personas que saben que con la publicidad que les estamos haciendo los vamos a ayudar muchísimo. Gracias a todos ellos y gracias a todos por seguirnos y por apoyarnos. Que sí, que muchas veces nos invitan a algunos lugares a comer, pero es que esa comida no es que nos la están dando gratis, están pagando la publicidad con los platos que estamos degustando, porque al final vale mucho, pero mucho dinero una publicidad que pueden ver entre 100.000 y 200.000 personas. Y también la comida que nos comemos al restaurante o al dueño de ese negocio le ha costado dinero, por tanto tiene un valor, o sea, esa comida ya tiene un valor. Entonces, ¿qué les vamos a decir? Que los queremos igualmente a todos haters que nos andan comentando. Comenten, sigan comentando, que así no sigan comentando no cosas negativas. Que eso lo que hace es apoyarnos el canal. Muchas gracias a todos los haters por sus lindos comentarios. Y Giselle me decía, vamos a coger el trencito por 8 euros. Le dije, vamos a hacer nosotros el recorrido del trencito, que a nosotros nos gusta caminar. Es de la única forma que estamos comiendo tanto que bajamos y hacemos algo de ejercicio. Ahí ven el tren que precisamente pasa por todos estos mismos lugares. Incluso para acá no puede coger por las calles peatonales por donde nosotros vinimos. Pero el tren es una fórmula para coger por toda la avenida marítima y al final hace un recorrido que ni siquiera es el mismo que voy a hacer yo. Eva, no podía dejar de grabar un vídeo cerquita de aquí de la fuente. Ya saben, pueden venir caminando allá desde el puerto por todas estas calles y como referencia hasta llegar a la fuente. Y ya después cogemos para abajo 2 calles y salimos por la avenida marítima. Ahí vemos de nuevo el trencito por la avenida marítima. Mi consejo, en realidad, el trencito puede llevarte por los alrededores. Incluso puedes ver aquella iglesia que no vamos a ver desde aquí.
Pero mi consejo, mire el crucero donde está, sí que hemos caminado desde allá, desde la punta del muelle, por todo aquel alrededor. Y mi consejo es que caminen por las calles peatonales, por dentro de todas las callejuelas, por lugares donde el trencito no los va a poder llevar. Miren la presentación del café ese. Mira qué bonito la decoración aquí de las terrazas. Así que a la hora de regresar, pues regresamos por la vía marítima, que también hay muchas tiendas y es muy bonito. Miren el ferry amarillo aquel. Mi amor, el coche que me voy a comprar próximamente, este es el que me gusta, ¿vale? Bueno, soñar no cuesta nada. Esta Giselle siempre tiene las paticas me encanta. en el aire. ¿Por qué no? Pronto, dentro de poquito vas a ver. Porsche, pero perro Porsche, el Cayenne. Miren esta zona qué bonita. Una estatua de Confucius. Sí, miren, tantas cosas que he dicho de Confucio. Y aquí vemos una estatua, para que vean de qué es real. Qué bien, qué bien, qué bien. Acabo de ver que aquí comer pescados y mariscos es un poquito caro. Miren, pescado fresco 24 euros, bueno, 24, 26, 18, 14. Bueno, un poco carito los precios, pero pescado fresquito, genial. Se llama Espartacos. Qué bien. Si le entraste por dentro de Espartaco, es que me vas a invitar a cenar aquí. A comer pescadito, mira. Pescado fresco. Sí. Seguimos por aquí, por la vía marítima y por dentro de las terrazas. Qué bonito. Miren las nubes, qué bajitas están, ahí en la misma montaña. Pero te tengo una sorpresa. Mira, me compré este yate. Ven, que te voy a llevar a dar un paseo. Mira qué curioso este barco. Aquí venden pescado fresco, con la pez y todo. Qué bien. Esto sí, más fresco imposible. Yo creo que más fresco que este no lo vas a encontrar aquí en Sante. Nunca había visto este detalle. Increíble. Cruzas la calle, te compras el pescadito y te lo llevas a casa y a manjares. Seguimos por aquí, por el paseo marítimo. Y Giselle, discúlpame, pero te engañé. El yate que me compré no fue ese. Es este grande ahí, el tercero. Ese es el yate que nos compramos para poder viajar el mundo. Miren qué bonito esta zona. Vuelvo y repito que si por dentro es bonito por la calle peatonal, por aquí también es bella, pero ya ven de que el tren vaya, pero a todo lo que va, a toda velocidad. Aquí sí tenemos un señor hotel, el Hotel Estrada Marina. Punto precisamente con vistas al mar. Si se fijan, el recorrido lo hicimos circular. Empezamos desde allá, desde aquella plaza, dimos la vuelta por todas las calles peatonales y la calle principal y salimos por acá atrás para coger el paseo marítimo. Es una forma de ahorrarte dinero, porque al final las excursiones son muy caras. Ahora por la tarde vamos a coger una excursión que te pido que no te la pierdas, porque para mí es una excursión de las que más he soñado hacer en mi vida. Estamos hablando de la playa del Naufragio. Es de los lugares más fotografiados del mundo. Sante es una ciudad pequeñita pero llena de encantos. Nos ha gustado mucho, pero no te pierdas que a partir de este instante terminamos este recorrido, pero comienza otra aventura, la excursión a la playa del Naufragio y las Cuevas Azules. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, que es gratis para ti y para nosotros es de gran ayuda. Gracias por seguirnos, por apoyarnos y nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao!